Gente, familia, amigos, ¿qué tal están? Espero que súper bien y si no es así, tranquilo, tranquilita, que todo va a mejorar. Últimamente estoy recibiendo algunos comentarios en el canal que me están pidiendo que hable sobre el servicio militar en Cuba. Por supuesto que gran parte de la audiencia de este canal es cubanos que han logrado salir de Cuba y otros que aún están en la isla. ¿Algún motivo aparente para querer saber cuál fue mi experiencia y cuál es mi opinión acerca del tema del servicio militar en Cuba? Además que si ustedes siguen este canal y todos saben que yo soy cubano, pues estoy convencido que les va a gustar, o por lo menos, bueno, gustar no, pero sí interesar saber un poco acerca de esta nefasta experiencia, que ya te lo voy a estar diciendo así, nefasta experiencia, que es formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Deja que yo te cuente toda mi historia, pero voy a ir un poco más allá de mi experiencia personal. Este video lo voy a estar desarrollando por partes, o sea, en un mismo video te voy a hablar de diferentes aspectos que creo yo que son importantes a la hora de hablar del tema del servicio militar en Cuba, para que tú puedas entender y comprender este tema de una manera más fácil y más sencilla. Cuando yo empecé a ver estos comentarios, o sea, les puse uno porque fue el último que vi y dije, bueno, mira, voy a, la verdad, hablar del tema porque ya no es primera vez que veo este comentario en plan, Fran, por favor, pudieras hablarnos del servicio militar en Cuba y tal. Y bueno, los demás no los he encontrado porque, a ver, nosotros, gracias a todos que recibimos, no sé, más de 200, 300 comentarios diarios, no le voy a dar captura a todos, pero sí. Hace una semana atrás vi una persona que me había puesto lo del servicio militar, luego vi otra y luego vi esta y dije, bueno, espérate, ya son más de 2 o 3 personas que me están pidiendo, o sea, hay gente que quiere conocer del tema y estoy seguro que les va a resultar bastante interesante saberlo. Pero yo me puse a buscar en internet y las últimas noticias que salen de Cuba con respecto al servicio militar, la verdad no son nada alentadoras. Hay, digamos que algunos jóvenes se frustran dentro del servicio militar, ya ustedes van a entender un poco más adelante por todo lo que yo les voy a comentar a ustedes. No aguantan, no soportan vivir bajo el régimen militar y terminan suicidándose. La verdad es lamentable porque el suicidio nunca para mí va a ser una salida. O sea, yo puedo estar muy mal, que siempre voy a tratar de buscarle la solución a algo, y en el servicio militar yo llegué a frustrarme muchísimo, pero nunca me pasó por la mente quitarme la vida. Pero hay jóvenes que desgraciadamente no aguantan o tienen algún, digamos, problema o necesitan una ayuda y no se la brindan, ya les voy a comentar un poco más adelante, y entonces terminan suicidándose. La verdad es lamentable las noticias que están llegando con respecto a eso, y bueno, puede ser que hayan personas que no sepan cómo es el servicio militar en Cuba, o porque son mujeres, o porque no lo pasaron, o porque no son cubanos, y entonces les interesa saber de este tema. Así que, bueno, te estoy dando un poco más de motivos, un poco más de argumentos, para que tú entiendas por qué Fran el Máquina se va a sentar aquí a hablarte del servicio militar en Cuba. Lo primero que hay que empezar a hablar es el tema del reclutamiento, y ese va a ser el primer punto que vamos a desarrollar en este video. ¿Quiénes son las personas que van obligados al servicio militar en Cuba por ley? O sea, no es una cosa que se supone que tú puedes escoger ir o no. No. En Cuba, todos los varones mayores de 17 años pueden entrar al servicio militar. O sea, van a entrar como soldados al ejército. O sea, van a formar parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así se llama el ejército de Cuba, las FARC. Van a pertenecer al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Cómo es el tema de la captación? Cuando tú cumples 16 años, ojo al dato, cuando tú cumples 16 años y eres varón, pues a tu casa te llevan una citación, un papel, diciendo que tienes que presentarte en el sector militar de tu zona. En Cuba, todas las zonas, digamos, no por circunscripción, la circunscripción viene siendo, no sé, aquí en Maldonado o en tu ciudad, 4 cuadras, vamos a decirlo de esa manera. 4 cuadras, todas las familias que estén viviendo en 4 cuadras van a formar parte de esa circunscripción. Bueno, todos los jóvenes que tengan esa edad, 16 años, puede ser que a algunos les llegue un poco tarde, a los 17, por enfermedades o porque no estaban en Cuba y viraron. Bueno, en fin, todos los jóvenes de 15, 16 años van a formar parte ya de la pre-reserva de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué hacen? Una pequeña captación y tienen que ir a inscribirse al comité militar de tu zona. Ya te expliqué que hay un comité militar, no sé, digamos por el número de habitantes, no sé, vamos a decirlo, cada 40.000 habitantes hay un comité militar. No sé la cifra exacta, pero más o menos por ahí anda la cosa, ya te digo. Los jóvenes tienen que ir al día que se cita ahí y bueno, ahí te van a recoger tus datos, te van a pedir si tienes alguna enfermedad, y ahí es donde tú puedes librarte o no del servicio militar, porque si tú demuestras que tienes una enfermedad
que te impide desarrollarte normalmente en la vida militar, que no es nada fácil, pues te puedes librar del servicio militar. Ahora, esto no es que tú porque tienes los pies planos ya no vas a ir al servicio. No, porque eres medio miope, no ves bien y no vas a pasar el servicio. Negativo. Deja que yo les cuente un poco más adelante. Pero si tú no pasas el servicio militar, ni te pienses que te vas a quedar en tu casa sin hacer nada. No, te obligan a ir a una unidad militar que no es como tal de infantería o de mando, sino más bien un hospital o una unidad militar que sea de abastecimiento, que lo que vas a hacer es limpiar el almacén, barrer el piso, cosas de esas. Hay personas que han tenido mucha suerte y si son estudiantes que optaron y que les dieron una carrera universitaria, puede ser que tengan que asistir a la sede universitaria a limpiar las áreas verdes, a limpiar los pasillos y tal. Bueno, quiere decir que tú vas a perder sí o sí años de tu vida. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el servicio militar en Cuba? Pues sencillo, los varones que optaron por una carrera universitaria y se la dieron, o sea, obtuvieron una carrera universitaria en Cuba, pues van a pasar un año de servicio militar que pueden ser 12 o 14 meses, como fue el caso mío y de todos los que pasaron el servicio militar en mi llamado. Y si usted no va a estudiar a la universidad porque no quiere estudiar, porque no aprobó las pruebas de ingreso, porque no le llegó la carrera, te tocan 2 años de servicio militar obligatorio. 2 años que 12 meses más 12 meses serían 24, pero fácilmente pueden ser 26 meses, depende del llamado que tú seas. En este reclutamiento previo, ya cuando tú tienes 17, 18 años, no estoy hablando de el primer paso que es la prerreserva de ellos, de saber cuántos hombres van a ir al servicio militar. Digamos que ya a ti te hicieron las primeras captaciones, diste tu nombre, ellos te registraron en el Ministerio de las Fuerzas Armadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, viene el segundo reclutamiento. Ellos te van a hacer a ti luego un chequeo médico. Ya digamos que tú pasaste todo ese proceso en que tú llevaste tus papeles y todo eso. Bueno, ellos no creen en los médicos y te hacen un chequeo médico con los médicos de ellos, médicos militares. Si tú logras pasar ese chequeo, ¿ok? Tú lo logras pasar, todavía tienes chance de escaparte del servicio militar, porque conozco amistades que se escaparon y muy bien por ello, porque la verdad no se lo deseo a nadie pasar el servicio militar, pero por lo general, ya te digo, tienes que tener una enfermedad tú muy grave o una palanca en Cuba, o que la verdad tú demuestres que tú no ves nada, que no puedes ver de aquí 1 metro y que tu miopía es muy grave, o que tú eres, no sé, una persona que no puede ni tan siquiera correr, o que tienes problemas en el corazón, o en algo extraño, algo muy malo, que la verdad, bueno, hay personas que mienten para no pasarlo, que igual lo veo bien, porque la verdad en Cuba no le deseo nada de pasar el servicio, pero hay personas que lamentablemente sí tienen esa enfermedad. No pasaste el servicio militar porque tienes una enfermedad, puede ser. Ahora, por lo general, casi todo el mundo va para su unidad. Ahora, después que tú sales de ese reclutamiento, de ese chequeo médico, pues te van a dar el día en que tú te vas para tu unidad militar, la que a ti te asignaron. ¿Cómo te asignan las unidades militares? Porque todo el mundo no va para la misma unidad. O sea, en Cuba hay más unidades militares que universidades, para que tú tengas un ejemplo. Es a donde ellos les dé la gana. O sea, la verdad, hay algunas unidades militares que piden ciertos requisitos, pero yo me di cuenta que estando dentro de la unidad, esos requisitos a veces se los pasan por donde ustedes saben y como que da igual. O sea, eso es una cosa aleatoria, te dicen tú pa' aquí, tú pa' aquí, tú pa' aquí, tú pa' aquí y ya. Puede ser que por cercanía recluten a los varones. O sea, mientras más cerca tú vivas de una unidad militar, puede ser que te lleven para ahí, pero los varones que, por ejemplo, viven en Camagüey, viven en Granma, viven en Holguín, que son provincias del centro y oriente de Cuba, pasan el servicio militar en La Habana y más adelante vamos a hablar de ese tema. No están ni relativamente cerca de su casa, pero en La Habana sí. O sea, normalmente se llevan muchísimas personas de las provincias hacia La Habana a pasar el servicio militar obligatorio y más adelante vamos a hablar el por qué. Llegó el día en que tienes que entrar a la unidad militar. Para empezar, no puedes llevar absolutamente nada a la unidad militar. O sea, la ropa con que tú te despertaste ese día, los zapatos, como si tú te quieres ir en chancleta, a ellos les va a dar igual, pues es la ropa con que puedes ir. Olvídate de llevar, por ejemplo, un cepillo de dientes. Si tú quieres, llévatelo, pero en la unidad militar te van a dar un cepillo de dientes. Cuando tú entras, toda tu ropa civil, que es como le llaman a ellos, las cosas civiles, porque ellos ahí ya son militares, bueno, eso te lo guardan en un almacén ahí y eso va a estar ahí guardadito hasta el día de tu pase, cuando se acabe la previa. Entonces, cuando tú entras a la unidad militar, lo primero que tú vas a hacer es una previa, una preparación. Digamos que puede durar, cuando yo pasé el servicio militar, que fue en el año 2012-2013, fue el llamado 49 y medio especial. Yo entré a cumplir el servicio militar en junio, si no me equivoco, un 12 de junio del 2012 y salí
un 20 de agosto del 2000, sí, un 20 de agosto del 2013. Si no me equivoco, un 20 de agosto. Yo recuerdo que tuve una semana de vacaciones y ya la otra semana tenía que ir a la universidad. Llegaste a la previa y todo el mundo dice que la previa era lo más difícil, porque por primera vez muchísimas personas van a pasar tantísimo tiempo fuera de su casa y sin ver a su familia, que eso es un choque para muchos. Tú entras a la previa y automáticamente te mandan a ir a recoger tu ropa verde, la ropa verde esa que tú tienes que andar todo el día. Te van a dar toda la indumentaria que tú vas a usar en todo el servicio militar, excepto uno que otro aditamento de independencia de la unidad, porque tú al principio eres simplemente un civil y tú vas a tener una preparación militar y luego vas a formar parte de las Fuerzas Armadas como tal y te van a dar la categoría de soldado. Y bueno, en el caso de la unidad militar donde yo pasé el servicio, luego pasabas otro curso que era obligado. No, esto no es que yo te estoy diciendo que esto es opcional, no, todo lo que yo te diga a ti es obligado a hacerlo, y si no lo haces ibas preso, o sea, preso el tiempo que yo le diera la gana del fiscal, pues meterte, digamos, la condena que ellos quisieran. Ya tú después de la previa, que la previa eran 30 días sin ir a tu casa, tus familiares tienen, digamos, el derecho de ir a verte una vez por semana cada 30 días y llevarte comida, llevarte agua, ver a tus familiares. Puede ir, digamos, bueno, por lo menos en la unidad donde yo pasé el servicio no había problema en que fuesen 7, 8, 10 familiares. Ya te digo, no iban por el tema de transporte, pero por lo general, mira, ahí fueron a verme, bueno, por supuesto, mi mamá, mi papá y mi hermana siempre iban. Había, por lo general, mi tía y mi abuelo casi siempre iban. También fueron a verme amigos de la cuadra, fueron a verme ahí. Por supuesto que te pelan, o sea, te pelan al cero en la cabeza. No te dan opción de hacerte ningún pelado. El pelado que está digamos, estipulado que te dan ahí, aquello es horrible, y luego te llevan para un albergue a dormir. O sea, vas a ir a una nave súper grande a dormir, por lo menos con 60, 70 hombres más adentro ahí. Y bueno, eso se los tengo que explicar un poco más adelante, porque también, bueno, esto ya le expliqué que voy a dividir el video, aunque sea largo, por diferentes aspectos. Verdaderamente la previa es de las cosas más difíciles, porque tú no estás adaptado a la vida militar, te están forzando a hacer cosas que tú no quieres, cómo marchar, cómo gritar consignas, cómo obedecer todo lo que les diga, todo lo que ellos les dé la gana de hacer. Tienes que despertarte una hora, tienes que desayunar una hora, almorzar una misma hora, comer una misma hora y dormir una misma hora. Tenías que chapear áreas verdes que no tenían ningún sentido chapearla, pero te tocaba cortar la hierba ahí porque a ellos les daba la gana. Había que limpiar el piso, estoy hablando de la calle, no el piso del albergue. Te forzaban a hacer todas las cosas que ellos les diera la gana, lo mismo cargar un cubo de agua sin sentido. Que ese día no había agua, había que cargar el cubo de agua de la pipa, o sea, en fin. Y los útiles que se utilizaban para, no sé, deshiervar, la verdad, no tenían condiciones algunas y terminabas con la mano llena de llagas. Y así mismitico tenías que continuar. Nada de que, por ejemplo, a ti te salían llagas en todos los dedos, como me salieron a mí, en toda la mano a mí me salían llagas, y te decían, chapea así o chapea con la izquierda. Chapear en Cuba significa cortar la hierba. Bueno, te decían, coge la otra mano y chapea con la otra mano o continúa de esa manera. No podías ponerte guantes y tenías que utilizar los machetes, o sea, los útiles que ellos tenían ahí. O sea, te estoy hablando que es horrible y asqueroso tener que hacer eso, la verdad. Porque que tú te sientas mal, que tú no puedas hacerlo y que te obliguen, eso es nefasto. Bien, en la previa tú empiezas a conocer personas nuevas. Ya les dije que todos son hombres, por supuesto. Y por lo general no sé por qué los hombres cuando están cerca de otros pues empiezan a querer probar fuerza, a ver quién es el más valiente, a ver quién es el que va a mandar ahí. Entonces habían, digamos que disputas dentro del propio destacamento, ¿no? Que es como se le llama eso ahí. Yo la verdad en la previa tuve algunos roces con algunos que se creían que eran valientes y que eran superiores a uno, o porque tenían familia dentro de la unidad militar, o porque tenían dinero fuera de ahí, o porque sencillamente les daba la gana de probar fuerza, que es como le conocemos en Cuba. Y bueno, sí tuve por supuesto algunos roces. Nunca llegué a pelearme en la previa, más adelante. O sea, digamos que habían otras personas que siempre como que trataban de mediar en la discusión y nunca se llegó a nada. Pero sí habían personas ahí que ellos creían que eran superhéroes, superdioses y que, bueno, querían aplastar a los demás, o como se dice en Cuba, meterle el pie, que es como, digamos, por ponerte un ejemplo, tú estás comiendo, van a tu bandeja y te quieren quitar algo, ¿me entiendes? Por supuesto que yo nunca permití que eso me lo hicieran a mí ni a las personas que estábamos al lado, porque ese nivel ya de violencia no lo permitíamos ni nosotros, ni bueno, por lo menos el jefe, el militar que nos tocó a nosotros,
digamos que dentro de todo lo que había, no permitía que esos descaros sucedieran. Entonces, bueno, más o menos por ahí, los que no podían defenderse mucho tenían suerte y los demás, bueno, evitábamos algunos problemas. Entonces, bien, se acabó la previa. Ahí ya te digo, era un régimen súper duro, estabas empezando a vivir qué cosa era la vida militar y más en Cuba. Y bueno, te daban 15 días de vacaciones, a muchas personas le dieron 15 días de vacaciones y luego cuando entraras a la unidad militar, pues ya ibas a empezar la verdadera vida militar, lo que viene siendo el servicio militar activo en Cuba, que la previa se contaba como tal, como tiempo, ¿no? Pero ya cuando tú entrabas a un batallón, como tal, estabas ya cumpliendo tu servicio militar. Ahora vamos a hablar del régimen de tiempos, cómo está organizada la vida dentro del servicio militar. Bien, te despiertas 6 menos 10 de la mañana, da igual si haga frío, calor, lo que sea, y esté lloviendo o no. 6 menos 10 de la mañana te despiertas. ¿Cómo te despiertan? Tocan una campana, guin, 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 que queda su ruido horrible, se para la persona que está de guardia en el batallón y grita así vociferado, ¡de pie! Por lo general, la gente duerme en naves, en albergues. Eso tiene un eco y la verdad, despertarse a esa hora es asqueroso, porque tú estás cansado todo el tiempo de todo lo que tienes que hacer. Bueno, 6 menos 10 de la mañana. Tienes ahí 10 minutos para lavarte la boca si quieres, echarte un poco de agua en la cara y dejar la cama media tendida. Luego ahí tienes 45 minutos de lo que ellos llaman gimnasia matutina, que en realidad es hacer ejercicio, pero ejercicio en plan físico, sin cargar pesos ni nada. Digamos que son planchas, abdominales, paralelas, barras, correr, hacer cuclillas, correr y haciendo cuclillas y diferentes ejercicios que ellos te pongan ahí. Por lo menos en mi unidad, yo te voy a contar lo que yo viví. Yo no sé los demás, pero yo te voy a contar lo que yo viví. Por lo menos en mi unidad eso no se cumplía a rajatabla. Habían días que sí, habían días que no, habían días que, la verdad, 45 minutos haciendo aquello y ojo al dato. Ojo al dato. Si llovía, se hacía dentro de la nave donde tú dormías. Pero si no llovía, salías para afuera. Da igual que hubiera calor o frío, porque en La Habana no es que haga el frío de, no sé, del norte de Estados Unidos, de aquí Uruguay. Pero si entra un frente frío, la temperatura puede bajar a 10 grados, 13 grados en dependencia. Tenías que salir sí o sí sin camisa. O sea, no podías ir con camisa. El reglamento decía que tenías que ir sin camisa. O sea, si a ti te daba un golpe de temperatura y te quedabas jorobado, a no le importa. Pero bueno, tenías que salir ahí a hacerlo. Ya les digo, no se cumplía todos los días, pero por lo general se hacía. Había un día que ellos no estaban para nada, a lo mejor no estaba el jefe de la unidad y los demás jefes que están por debajo, ya les digo, tenían si acaso 5 años más que yo, igual eran jóvenes, estaban ahí súper caficiados, nunca pensaron que las Fuerzas Armadas eran lo que ellos se imaginaban y habían días que ellos estaban relajados y bueno, decían, oye, hoy no hay gimnasia, o se hacían los locos, o no venían de donde estaban durmiendo, porque los oficiales no dormían con los soldados. Entonces, habían días que se hacían y habían días que no se hacían. Bueno, después de ahí entras, terminas de arreglar el lugar donde tú duermes, que por lo general es una litera, tú duermes arriba o abajo y contigo duerme otra persona y se comparten una taquilla. La taquilla sin puerta, sin seguridad alguna, y ahí nosotros no dejábamos nada porque siempre se lo robaban. Siempre se lo robaban. Recuerden que están viviendo con 80, 70, incluso 120 hombres más que tú. Tú no sabes de qué familia provienen cada uno de ellos y qué costumbres tengan o qué malos vicios puedan tener. Entonces ahí había de todo. Habían delincuentes, habían personas que robaban, verdaderamente había de todo. Aquello era horrible tener que vivir así. Pero bueno, yo les voy contando poco a poco. Entonces, después de eso, como hasta las 7:15 más o menos, puede ser que a las 7, ya pasaban revistas que tú tenías que tener tu cama bien hecha, porque si no, te mandaban a hacer más planchas, a correr, a chapear, en fin. Como que te castigaban, ¿ok? O te ponían más de guardia de lo normal. En fin, el tema ahí era estarte castigando por cualquier cosa. O sea, ponerte un castigo por lo que ellos les diera la gana. Luego de ahí, tú así, como le llamaban ellos, efectuar desayuno. Que en el siguiente aspecto les voy a hablar de la comida, cómo era. Luego de ahí, iban a hacer una especie de matutino, tú sabes, cantar el himno nacional. Que eso, bueno, está muy bien, es el himno de Cuba. Pero ya luego venía, ¿sabes? La lavadera de cerebro. Venía el político de la unidad, hablarte cosas ahí absurdas, tú sabes, el imperialismo yanqui, nos van a atacar, por eso estamos aquí, hay que seguir combatiendo, resistiendo y bueno, todo lo demás. Luego de ahí se repartían las tareas del día. Si era un día normal, lo que tocaba era cuidar las áreas verdes, que es chapear, cortar la hierba. Puede ser que te tocara pintar la unidad porque había pintura, puede ser que te tocara no sé, ir a limpiar los camiones, ir a limpiar los carros, lo que a ellos les diera la gana de inventar
lo que ellos, literalmente lo que le diera la gana a ellos de inventar. Habían días que había que tocaba infantería y tú tenías que practicar la marcha, practicar las consignas, practicar. Bueno, llegaba la hora de almuerzo, ya, igualitico, todo el mundo tenía que ir para el destacamento y bajar marchando hasta el comedor, que quedaba, digamos, como 800 metros, casi 1 kilómetro, de donde nosotros dormíamos. Siempre había que formar ahí, luego ir formado, marchando por toda una calle hacia la zona de almuerzo, el comedor. Luego de almorzar, por reglamento, había como media hora de descanso. Habían días, ya te digo, días, esto es como lo de la gimnasia esa de por la mañana, habían días que ellos hacían los locos y ya no hacíamos más nada por la tarde, pero por lo general te daban media hora y luego a seguir trabajando. ¿En qué se trabajaba? En lo que yo le diera la gana de inventar ese día. Literalmente en lo que le diera la gana de hacer, ¿ok? Bueno, luego llegaba a las 4:40, 5 de la tarde y por lo general te daban 1 hora y media de baño, hasta las 6:30, puede que hasta las 7 por ahí. Bueno, en esa hora y media tú tenías para bañarte, ¿no? Pero bueno, habían personas como yo que hacíamos un poquitico de ejercicio algunos días y otros que lo cogíamos para dormir. Dormíamos 1 hora y nos bañamos en media hora y antes de bañarnos salíamos nuevamente. Y después de bañarnos, pues bueno, ya formamos y salíamos. ¿Cómo era el tema del baño? Pues imagínate, tú tenías que bañarte desnudo al lado de 10 hombres más desnudos. Si tú nunca, bueno, te estoy hablando, imagínate tú que tú eres una persona, decirlo de alguna manera, yo no, porque yo me crié con mi abuelo y mis 2 primos y como quiera que sea, uno va forjando un carácter, pero tampoco era un muchacho en ese entonces muy espabilado. O sea, no era una persona que hablara mucho. O sea, no es el Fran de hoy en día, ¿ya? Y, o sea, que tú tengas que bañarte al lado de otros hombres, que muchos se veían más hombres que yo, entonces aquello era un poco complicado, pero nada que uno no se adaptara. Nada que uno no se adaptara. Al principio uno decía, coño de madre, no sé, qué pena, qué vergüenza tener que uno desnudarse al lado de otros hombres. Pero por lo general había un respeto en esa parte del baño y no había, no sé, ninguna falta de respeto. Por lo menos en el baño no lo había. Por lo general, después de la comida no se hacía ninguna actividad, pero te sugerían que vieras la televisión, y la televisión es el noticiero y tal. Si iban a hablar algo importante en el noticiero, este tipo de noticias de Estados Unidos y todo eso, pues te obligaban a sentarte delante del televisor y verlo. Ya, y si no, iba el político el otro día, cuando saliera en el periódico, pues te leían la noticia y todo. Siempre el lavado de cerebro ahí en las unidades militares es fuerte, constante, ya que es una locura, la verdad. Literalmente una locura. Por desgracia, la historia de Cuba y la de Estados Unidos en los últimos 65 años ha estado frustrada, la verdad. O sea, digamos que han hecho que sean enemigos. Pueblos de Cuba y de Estados Unidos no tenemos por qué ser enemigos en ningún momento, y todo ha sido por caprichos y delirios. Pero, por desgracia, es la historia que hay en Cuba, ¿me entiendes? Entonces, en el servicio militar, a ti te dicen que todos los cubanos, o sea, todos los hombres, tienen que pasar el servicio militar porque en algún momento el enemigo del norte nos va a invadir, o sea, va a invadir Cuba. Cosa que no va a suceder porque no puede suceder, pero ahí dentro te dicen que sí. Entonces, siempre en el servicio militar, por lo menos cuando yo lo pasé, siempre eran buscando, hay que estar alerta porque el enemigo está ahí, siempre él va a querer atacarnos, siempre va a querer conquistar la isla, siempre se va a querer apoderar de nosotros y ustedes son el alma de la revolución y no sé qué más. Y bueno, todo ese tipo de delirios te lo inculcan ahí dentro de las unidades militares. Eso y lo que yo no me acuerdo, porque la verdad han pasado ya como 10 años y no me acuerdo. Entonces ahí lo que viene siendo el adoctrinamiento es superior a todo lo que tú has visto. O sea, en las escuelas se adoctrina, pero en las unidades militares es 10 veces más. La verdad, 10 veces más. Solamente de tener que llevar a todos los varones a un servicio militar obligatorio para que sepan disparar un arma, porque Estados Unidos puede invadir Cuba en cualquier momento, teniendo una base militar en Guantánamo que con 3 cohetes a La Habana llegan en 1 minuto. Bueno, en fin. Ahora toca hablar de la alimentación en el servicio militar. En el punto anterior te expliqué que habían 3 comidas: desayuno, almuerzo y cena. Bueno, a media mañana hay una merienda, pero lo importante es el desayuno, almuerzo y comida. En el desayuno, en la unidad militar donde yo pasé el servicio, el desayuno por lo general era un pan dentro, dependiendo del día, variaba lo que iba dentro del pan. Un día podía ser queso crema, otro día podía ser mayonesa, otro día, y que para mí era el peor día, era picadillo, porque no sabíamos de qué era aquello. Picadillo es carne molida, pero ni te pienses tú que es carne molida como la que tú vas a una carnicería y te encuentras. No.
Te estoy diciendo que eso no se sabe de qué era. Ellos le llamaban picadillo y el picadillo es la carne molida. Bueno, un invento ahí dentro del pan y o mantequilla. Habían días que también era mantequilla. Ahora, con esto no te quiero decir que era el mejor queso crema del mundo, ni la mejor mayonesa del mundo, ni la mejor mantequilla del mundo. Era un producto ahí. Ya, la verdad, para los estándares de Cuba no sabía mal. Ya, el picadillo ese sí era un invento que estaba asqueroso, pero bueno, eso yo nunca me lo comía. Botaba eso en la bandeja y me comía el pan solo. Y de líquido en el desayuno, habían días que había leche y jugo. O sea, el jugo lo que hacían era, habían latas de mermelada. Yo creo que todo el mundo sabe cómo es una mermelada, pero en Cuba se hacía bien concentrada para luego eso, verterlo en un tanque de agua, literalmente. Le echaban agua, lo revolvían y lo metían por una nevera. Eso lo sacaban por la mañana y te lo servían frío. Eso es un invento, pero antes de la leche yo me tomaba eso porque a mí la leche no me gustaba. Era una leche sin azúcar, no podías ponerle nada a no ser café. Cuando ellos empezaron a sacar café en los desayunos, yo tomaba leche con café y luego me adapté a tomar leche con café, la verdad. Pero al principio no. Ahora, no te estoy diciendo esto que tú vas a comer en un plato, no. En Cuba, en los comedores, así donde hay muchas personas, es en bandeja. Algo como lo que tú estás viendo en pantalla. Entonces te tocaba un pan, te tocaba un vaso, habían días que leche, habían días que jugo, ¿ya? O refresco. Si fallaban esos dos, te daban refresco. El refresco era en polvo, agua. Se lo echaban el polvo, lo revolvían y eso te lo daban. Ya en aquel momento yo me lo comía y yo era una persona súper mona. Ustedes ven que hoy en día soy un tambuchero, que como de todo. Bueno, en aquel entonces yo no comía nada y yo me lo comía porque la verdad no sabía mal. Además que había que hacerlo porque había que sobrevivir. El que no comía ahí adentro no sobrevivía porque no te daban la comida que tú quisieras, ¿ya? Entonces eso era lo que daban de desayuno. De almuerzo, y aquí es donde viene ya la parte ya bastante interesante. Bueno, siempre había arroz. El cubano sin arroz no puede vivir. Aunque hubo una época, digamos 3-4 meses, que en la unidad donde yo pasé el servicio no había gran volumen de arroz. Y lo que comíamos, almuerzo y comida, era puré de papa o harina. O sea, harina de maíz. La cocina en Cuba se prepara de cierta manera y te la comes como harina, como tal, sancochada, como le decimos nosotros. Y bueno, en el almuerzo por lo general había arroz, algún potaje de frijol, o sea, poroto, frijol, y te lo comías. Puede ser que también hubiera sopa y de proteína en el almuerzo, que yo recuerde casi siempre era o salchicha, o era huevo, o era carne molida. Ya te digo, la carne molida era cualquier cosa y por lo general era así. Puede ser que un día tocara pescado. El pescado era una cosa finitica y en espina, era bien complicado, pero era pescado. Puede ser que también te tocara un pedazo de carne de cerdo, pero la carne de cerdo no era un filete rico, magro, sin grasita, no. Era un pedazo de carne, lo que ellos picaran ahí, lo que te cayó, lo mismo de un hueso con un gordo de este tamaño, lo que fuese, ¿me entiendes? Eso no tenía calidad alguna. Pero para los estándares de las demás unidades militares, nosotros comíamos una comida razonable. No buena, o escucha lo que te estoy diciendo, no buena. Buena comida que estamos comiendo nosotros aquí en Uruguay. Pero para los estándares de otras unidades militares, en esa la comida estaba normal, o sea, estaba aceptable. Eso era el almuerzo. Siempre trataban de que tuvieras una vianda o un vegetal, o sea, una papa, un boniato, o tomate, o lechuga, o pepino. Casi siempre había algo ahí, o calabaza. Y bueno, algo dulce para que tú después terminaras de almorzar, te comieras algo dulce. Podía ser un arroz con leche, que habían días que hacían. Habían otros días que hacían una cosa que ellos llamaban natilla. No, eso no tenía nada que ver con natilla, pero bueno, tú te lo comías porque estaba dulce y caliente. Y habían otros días que era una mermelada. Te ponían 3 cucharadas de mermelada o de membrillo y te lo comías y ya. Y un pancito de los chiquiticos. Por lo menos eso siempre era así. Me puse de campera porque ya está empezando a bajar la temperatura por acá. Bueno, el tema almuerzo era así por lo general. Ahora, en la comida, y esto es una característica de las casas de Cuba también, o sea, en las familias cubanas también se hace esto. La proteína la dejan para por la noche. O sea, debería ser para el almuerzo y en la noche algo ligero. Bueno, en Cuba es totalmente al revés. Bien, ¿qué daban de proteína ahí? La proteína era o pollo o carne de cerdo. Un día a la semana puede ser que se escapara carne de res, pescado o picadillo. Picadillo es la carne molida. Ahora, ¿qué sucede? Que la carne de res no es un filete de nalga de ternera así, ni es tampoco un vacío ni nada de eso. No, estamos hablando de pican la carne a lo como quiera y lo que la hacen es en salsa. Generalmente la hacen en salsa, como están cocinando para, no sé, 500, 600 personas. Pues eso es una olla gigante y ahí tiran la carne y tal.
Habían días que la carne quedaba dura, que no había quien se la pudiera comer, porque no se ablandó, porque la carne era de una res vieja, qué sé yo, cualquier cosa. Y con los demás platos sucedía lo mismo. Habían días que sí, que la carne molida esa decían que era de cerdo y que estaba un poco buena, pero habían días que estaba mala. Lo que siempre quedaba bueno era el pollo, porque ellos tenían unos hornos grandes y el pollo por lo general lo hacían en el horno. Ya, lo que te tocaba era una pieza así de pollo, arroz, casi siempre había arroz, algún potaje y si no había sopa, o sea, sopa para mezclar con arroz. O sea, el arroz siempre estaba ahí. Yo tuve la posibilidad, por supuesto, de conversar con otras amistades mías que estaban en otras unidades militares y la comida ellos no la veían muy bien, que digamos, la verdad. Se puede decir de que en la unidad donde yo pasé el servicio, la comida era totalmente diferente al resto de unidades militares, o por lo menos tenía una nómina de alimentación, digamos, un poco mejor. Pero bueno, todo iba a depender de la cocción que le dieran o digamos los cocineros, porque habían días que también el arroz quedaba malo y habían días que quedaba bueno. Eso es como todo. Igual, están cocinando para 600, 700 personas. Nunca la comida de un comedor para 700 personas va a ser igual que la comida de la casa. Pero antes de yo entrar al servicio militar, las expectativas de la comida que tenía era de que iba a estar podrida o llena de gusano y tal, y bueno, me impresionó muchísimo porque yo me la comía. O sea, quiere decir que no era una comida gourmet. Yo te la presento hoy en día, la que yo estaba consumiendo en el 2012, hoy no sé cómo estará aquello. Y la verdad que, bueno, o sea, tú me vas a decir, a ver, máquina, ¿qué me estás contando? Yo te voy a decir, bueno, a ver, para los estándares de los países normales, eso es una basofia. O sea, una porquería, pero para el estándar de Cuba y comparando con otras unidades militares está bastante normal. Yo aquí siendo lo más honesto posible, para no ni exagerar las cosas, ni tampoco digamos que endulzar nada, no, tengo que contar aquí lo que yo viví. El siguiente punto es lo que se hace en una unidad militar, por lo menos en la que yo estaba. Ya les había comentado anteriormente, pero bueno, ahora se lo voy a ampliar un poco más. Básicamente había que mantener la unidad militar, o sea, digamos que te daban los medios, te daban la pintura, las brochas, no sé, los asadones y tal. Por supuesto, la mayoría de las cosas no están en óptimas condiciones, porque que tú tengas que coger un machete, por si no sabes qué son un machete, es esto. Pues bien, un machete sin el mango, eso te afecta las manos, entonces tú terminabas con todas las manos lastimadas, apenas estar 10 minutos chapeando. Y eso era, la verdad, inhumano, porque que tú tengas que con las manos lastimadas seguir trabajando, eso no es humano. Pero había que hacerlo obligado. Y dentro del tema de mantener la unidad militar, pues había que hacer guardias. Las guardias básicamente era pues cuidar la unidad militar, tanto de día como de noche. Por lo menos en el tiempo en que yo pasé el servicio militar era cada 4 horas tú hacías una posta. La posta era una ubicación dentro de la unidad militar que tú tenías que cuidar ese objetivo. Cuidarlo de que nadie dentro de la unidad robara y nadie fuera de la unidad entrara a robar, porque en una unidad militar hay armas y hay provisiones, ¿no? O sea, había comida y había armamento de todo tipo. Bueno, de todo tipo, el que fuese a utilizar o no la unidad militar, porque a lo mejor no hay un misil ahí nuclear ni nada de eso, pero sí habían beredenes, habían ametralladoras, habían pistolas, habían municiones y comida, había muchísima comida en esa unidad guardada para, en caso que los americanos invadieran Cuba, bueno, ellos pues, poder tener la comida ahí de 3 días. Cuando yo pasé el servicio militar, hacía guardia un día sí, un día no. ¿Esto qué significa? Entraba de guardia, por ejemplo, hoy 4 de la tarde. O sea, te hacían el relevo 4 de la tarde, a esa hora tú empezabas en una posta hasta las 8 de la noche, más o menos por ahí. Y de 8 a 12, de 12 a 4, de 4 ahí, cada 4 horas tú tenías que estar ahí. O sea, si tú ibas a las 4 de la tarde para la posta, a las 8 te relevaban y a las 12 de la noche tenías que volver a ir. Caminando, por supuesto, ni te pensé tú que te agarras y un pony. No, es caminando. Bueno, la guardia, entré hoy 4 de la tarde, salí al otro día 4 de la tarde. Descansas esa noche, por supuesto, y al otro día por la mañana trabajas y a las 4 de la tarde te toca guardia otra vez. O sea, digamos que estabas de guardia cada 24 horas. Normalmente cuando tú trabajas bueno, en Cuba se llama CBP, que esa sigla significa Cuerpo de Vigilancia y Protección. Algo así significa el nombre de la empresa. Que también hay otras empresas de seguridad, pero bueno, esa es la que más común se le conoce. Y bueno, ya por ende a todas las personas que pertenecen a los que viene siendo el que cuida un lugar de noche se le conoce como el CBP. En fin, una historia ahí. Normalmente si tú en la vida civil fuera una unidad militar, eres CBP, por lo general lo más que tú puedes hacer es una guardia de 24 horas cada 48. O sea, porque estuviste 24 horas sin poder descansar como es debido. Bueno, no, en las unidades militares cada 24 horas tú tienes que hacer guardia. En la guardia hay que hacerla con calor, con frío, con mosquito, con rana, con huracán, con lo que sea.
Te lo digo porque hubo un momento en que no pasó un huracán categoría 5 por La Habana, pero sí pasó una tormenta que era, creo que fue categoría 1, y esa noche estuvo súper horrorífica porque el huracán estaba pasando y tú tenías que estar en tu posta. Tú no podías dejar el lugar que te habían asignado para cuidar por nada del mundo. Entonces, tu fusil o con lo que tuvieses ahí, bajo lluvia y bajo viento. O sea, la verdad era una cosa inhumana, pero bueno, tenías que hacerlo obligado. Por supuesto que también en las unidades militares se hacen prácticas de tiro. Por lo menos en la que yo estaba había que ir caminando hasta el lugar, otra unidad militar, donde se hacían las prácticas de tiro, que era el campo de tiro, porque en la propia unidad militar no había. Entonces te hacían caminar como 3 kilómetros, ida y vuelta, arrastrándote por el piso cuando yo le diera la gana, metiéndote por dentro de una fosa, no es cuento, es una fosa que estaba ahí hecha para eso, para que tú te metieras dentro de una fosa. No estaba sucia en plan aguas bañales de una ciudad, pero la gente entraba a hacer sus necesidades dentro de eso porque era un tubo y nadie te veía. Entonces a veces cuando tú pasabas, a mí nunca me sucedió, pero a otra gente sí, bueno, terminabas tú embarrado y aquello era una locura, la verdad. Teniendo un cerco, teniendo una puerta a la unidad, no había que pasar por debajo de la tierra ahí. Una locura. Pero bueno, hay un dicho que dice que lo que no te mata, te fortalece. Entonces, bueno, el destacamento donde yo estaba no lo hacía, pero habían otros destacamentos que sí iban a otras unidades militares que eran de terreno. Ya te digo, cada unidad militar tiene una función específica. Esto es así igual en todos los países. Están los marines, están los de destacamentos, qué sé yo, de paracaídas, en fin, muchísimos destacamentos. Bueno, en Cuba es igual. Creo que todas las Fuerzas Armadas son iguales. Hay destacamentos diferentes. El mío no era de eso, pero habían otros que sí tenían que ir a las prácticas de tiro en campo abierto. Y era con carros de guerra y, bueno, tirando tiros ahí. No sé si eran de verdad o no, pero bueno, porque nunca fui y tal, pero es así. Entonces, se hacían, la verdad, muchísimas actividades de la vida militar. No tantas, no todos los días. Eso era una vez al mes o una vez cuando yo les ocurriera, cuando estuviese en el plan de trabajo de ellos, porque tenían un plan de trabajo, tú sabes, había que gastar balas. Habían días que lo que tocaba limpiar eran los fusiles y tal. Y bueno, ya les digo, diferentes actividades en diferentes horas del día. Ahora, la peor experiencia pasando el servicio militar, yo creo que fue como 3 o 4 días antes de irme de baja, que salí un colega y yo, nos habían dado pase. El colega ese le quedaba un año no, 10 meses, a mí ya me quedaban 4 o 5 días para irnos, y el jefe nos dijo, oye, dale, no tengo ahora aquí el papel para darle el pase porque ya se nos había acabado la hoja donde te apuntan el pase. No, ahora no te lo puedo dar, no sé qué más, pero dale, ve ahí al puesto de salida, PCP, punto de control de pase, y di que yo te di la orden de que saliera. Por lo general, los que estaban cuidando la entrada eran colegas de nosotros, ya nosotros lo sabíamos, y si nos veían vestidos de civil, pues como que no nos iban a decir nada, pero da la puñetera casualidad que ese día había gente nueva que no nos conocían. El colega que andaba conmigo como que se envalentonó un poco, empujó al otro, lo tumbamos para el piso, no sé qué, y nos fuimos. Y al otro día cuando llegamos, bueno, nos querían meter presos y al final estuvimos como los 3 días que me quedaban a mí de guardia, casi que consecutivos, y en las peores postas de toda la unidad, esperando a que yo me durmiera o algo de eso para meterme preso. Pero por suerte yo estaba consciente de que me quedaban 3 días y no me dormí nunca, ni un minuto, porque al final ya el lunes me iba a ir para mi casa, o sea, sin motivo alguno. De hecho, el lunes, cuando nos íbamos a ir, el jefe como que probando fuerza me dijo que no me iban a dar la baja. Yo me vestí de civil y todo, porque había otro jefe que parece que había hablado con él y dijeron, vamos a joder a esto un rato, pero al final no me iban a dar la baja. Y el otro me dijo, oye, fulano está jodiendo contigo, vístete de civil y ya normal. Cuando él te diga que no, tú ve y forma y ya, sin lío. Yo le dije, oye, ¿estás seguro? Me dijo, no, sí, dale, no hay problema con eso. Y ya, yo cogí, él me decía, no, pero no forme, que tú no te vas a ir. Y yo, está bien, no hay lío. Ya, normal, yo tranquilo. Hasta que ya cuando yo le eso me dijo, no, mira, ya, coge tus cosas y vete. O sea, era una probadera ahí de fuerza absurda, pero bueno, imagínate tú. Ya me quedaba, si acaso, 10 minutos adentro, ya ahí lo que sucediera me daba igual, la verdad. Entonces, familia, nada, espero de corazón que este video les haya gustado. Ya saben cómo es la vida militar. Yo lo pasé hace 10 años. Hoy en día tiene que ser igual. Si acaso lo que cambiará es el tema de la comida, que no sé cómo esté, porque imagínate tú, pero por lo demás debe ser igual o peor, porque igual cuando tú estás pasando servicio militar, ya te digo, te dan una orden, tú no puedes dejar de cumplirla porque vas preso. Entonces, si se forma algo en Cuba y te dicen que tienes que salir para la calle con un palo, es bien complicado y tomar una decisión en ese punto hay que estar bien consciente de las cosas. Nada, esas son las cosas que ha cambiado. Que ahora Cuba está más revuelta que cuando yo pasé servicio militar y bueno,
Esas son las cosas que pueden haber cambiado, pero por lo pronto todo debe ser igual. Me disculpan si el video ha sido un poco largo, pero es un tema que no se podía tocar, digamos, en media hora exacto. Y quería contarles todo lo que yo sabía porque, bueno, en fin, la verdad es una experiencia traumática que nunca en la vida, por lo menos los hombres que pasamos el servicio, la vamos a olvidar. Así que nada, espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un like, compártelo con tu familia, que eso me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Coméntame ahí abajo qué tú crees de todo esto que yo te conté, si en tu país el servicio es obligado o no, si lo pasaste o no. Y bueno, nos vemos en una siguiente aventura.